Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al segundo episodio de su podcast preferido de marketing digital y growth. Mi nombre es Carlos Corrales y en este episodio vamos a hablar acerca de la broca de los 5 milímetros. Así que comencemos. Tu podcast de marketing digital con Carlos Corrales. Digital Disruptors. Bien, la broca de los 5 milímetros. Esta es una frase o un concepto que se le atribuye a Theodore Levitt, que es un profesor legendario de marketing de Harvard como tal, de una universidad súper prestigiosa. Y básicamente lo que Levitt dice es que las personas no quieren una broca de 5 milímetros, que las personas no desean comprar una broca de 5 milímetros. Lo que las personas buscan es un agujero de 5 milímetros. Lo que las personas buscan es hacer un agujero de 5 milímetros. Este creo que es un concepto súper interesante, por eso lo quise traer en este episodio y de hecho creo que es un excelente punto de partida para entender como tal o digamos para abordar lo que es la psicología del consumidor. Ayuda a entender a profundidad cuáles son las necesidades del usuario, cuáles son, digamos, las emociones que busca satisfacer el usuario. En fin, ayuda a entender muy a profundidad lo que es la psicología del consumidor, que es súper importante en cuanto a lo que es marketing como tal. Como comento, creo que este concepto de la broca de los 5 milímetros es un excelente punto de partida, pero aún así creo que hay que profundizar muchísimo más en lo que es entender lo que comentaba de las necesidades del consumidor para realmente tener, digamos, una estrategia de marketing exitosa. Si comenzamos a ir un poco más profundo, en este mismo ejemplo, digamos, ¿qué es lo que buscan las personas? ¿O qué es lo que busca una persona que necesita o que busca comprar una broca de 5 milímetros? Porque al final del día, una persona tampoco busca o tampoco quiere o tampoco digamos, necesita, digamos, crear un agujero de 5 milímetros. Seguramente lo que una persona busca cuando compra una broca de 5 milímetros es poner un estante, ¿cierto? O poner, digamos, una repisa, digamos, y para poner la repisa necesita hacer un agujero de 5 milímetros y para hacer un agujero de 5 milímetros evidentemente necesita lo que es la broca. Entonces ahí vamos digamos, profundizando un poco sobre lo que es la psicología del consumidor y la necesidad del usuario y vamos a entender muchísimo más a profundidad o vamos a entender, digamos, vamos a tener mayor certeza y mayor, digamos, va a ser mucho más específico el tema de las emociones y las necesidades, digamos, del usuario como tal. Incluso podemos seguir yendo más profundo, digamos, o ir más en estas capas de profundidad y podemos decir que una persona realmente, digamos, no quiere poner una estantería, digamos, solo por poner una estantería o por poner, digamos, una repisa. Lo que realmente la persona busca es orden, ¿cierto? Traer orden en medio del caos, que es ya otro concepto muy, muy interesante y que ya sí apela realmente, digamos, a una sensación o a una emoción de las personas o de nuestros usuarios. E incluso si seguimos como profundizando y si seguimos como, digamos, analizando el caso, podemos decir que lo que la persona busca es, digamos, la satisfacción de haber hecho, digamos, creado o, digamos, de haber trabajado por sí misma y poner la estantería, ¿cierto? O poner la repisa como tal. Entonces, en este punto ya vamos muchas capas, digamos, a nivel de profundidad y no es solamente el tema de que la persona busca una broca de 5 milímetros para hacer un agujero de 5 milímetros, sino que empezamos a entender esa parte psicológica del consumidor. Entendemos que el usuario o la persona que nos compraría la broca es una persona que busca, digamos, por una parte, traer orden en el caos, ¿cierto? Porque busca en su espacio ubicar una estantería o una repisa que le va a permitir traer muchísimo más orden a los elementos que tiene o, digamos, al entorno en el que está. También es una persona que le interesa o que busca, digamos, hacer esto por sí misma, ¿cierto? Y sentir o llegar a ese punto de satisfacción de esto lo hice yo mismo. O sea, este lugar lo organicé yo mismo, ¿cierto? Yo aquí puse la mesa, puse el micrófono, puse el computador, hice los cables y esa sensación, digamos, de satisfacción también es muy importante y también conecta con este concepto inicial.
También podríamos decir que es una persona que a nivel, digamos, de reconocimiento le interesa el reconocimiento de las personas alrededor, de su pareja, por ejemplo, no sé, digamos, un hombre a su esposa decirle, mira, amor, yo puse aquí la estantería, la terminé, la hice por mí mismo, y digamos, eso también lleva a esa emoción, perdón, digamos, de reconocimiento, de satisfacción, de la satisfacción que se encuentra en el reconocimiento de la otra persona en este caso. Así que bueno, para resumir un poco, podemos decir que eso lógicamente es un ejercicio que se puede hacer con diferentes tipos de usuario y con diferentes, digamos, como para perfilar, digamos, tu audiencia, ¿cierto? O al tipo de usuario al que deseas llegar. Entonces, podemos decir que en este ejercicio que hicimos, podríamos decir que algunos de nuestros usuarios o el perfil de algunos de nuestros usuarios para una broca de 5 milímetros son personas organizadas que necesitan y que buscan traer orden dentro del caos, así que ya también sabemos qué otros productos podríamos venderles o qué otros productos podría necesitar la persona. Podríamos decir que es una persona para la cual es muy, muy importante la satisfacción de hacer las cosas por sí misma, y ahorita vamos a ver un ejemplo al respecto. Y también podríamos decir que es una persona que encuentra satisfacción en la validación de terceros, puede ser su esposa, puede ser familiares, en cuanto a la persona como tal encargarse de ciertas cosas en el hogar. Así que ya aquí hay un perfil como mucho más completo de una persona que nos compraría, digamos, una broca de 5 milímetros. Cuando estuve haciendo el guión para ese episodio y para ver, o sea, con este ejemplo de la broca, perdón, de los 5 milímetros, se me vino de inmediato a la cabeza el caso IKEA o IKEA, como sea que le llamen. Yo le voy a mencionar IKEA. IKEA, bueno, como la mayor cantidad o la mayor parte de la audiencia puede saber, es una empresa gigante a nivel mundial. De hecho, haciendo un poco de investigación, vi que es una empresa que tiene más de 1.000 millones de visitas a sus tiendas físicas. Esto cada año. Estamos hablando de 1.000 millones de visitas a sus tiendas físicas, que son ahora más de 400 tiendas alrededor de todo el mundo. Y en su página web, en su website, tienen más de 3.000 millones de visitas cada año en su página web como tal. Y esto, bueno, lógicamente a nivel de ventas, vemos que genera un total de más de 48.000 millones de dólares en revenue o facturación. Esto solamente en el 2020. Así que bueno, IKEA es una empresa gigante y un concepto muy, muy interesante que creo que también se conecta con esto que comentamos de la broca de los 5 milímetros, es el efecto IKEA, como se le conoce. Y el efecto IKEA no es más que, digamos, una extensión de lo que es un sesgo psicológico, que es el efecto dotación, y es si yo tengo esta mesa, por ejemplo, y la construyo yo mismo, la armo yo mismo, le voy a tener muchísimo más cariño, le voy a tener muchísimo más amor, le voy a tener muchísimo más afecto. Así es una mesa que yo simplemente compré y ya estaba lista. ¿Por qué? Porque hay como una parte de mí en esta mesa, ¿cierto? Como esta mesa la armé yo, entonces para mí esta mesa que yo armé, la mesa que armó Carlos Corrales, para mí tiene muchísimo más valor que esa otra mesa que armó otra persona o que esa otra mesa que ya venía, por así decirlo, construida. Y eso creo que es un punto muy interesante, porque si se ponen a pensar lo que logró IKEA con esto es, o sea, por una parte logró bajar muchísimo los costos, porque digamos, al tener este tipo de producción, digamos, IKEA lo que logró fue crear estos productos, ¿cierto? Estos muebles para el hogar o estas estanterías o armarios o lo que sea, de una forma o basado en un modelo de negocio en el cual pudo minimizar los costos de producción. ¿Por qué? Porque cuando tiene estas cajas, no sé, café que ustedes ven en cualquiera de estas tiendas IKEA, que es donde vienen los muebles desarmados, lógicamente lograron reducir muchísimo también lo que son los costos de almacenamiento, los costos de producción, los costos de ensamble, porque si incluso lo vemos, cuando vas a ir a comprar uno de estos muebles, lógicamente o lo tienes que ensamblar tú mismo, o si deseas que te lo ensamblen desde la empresa, ellos tienen un costo adicional, así que ellos se ahorran, digamos, todo ese costo de ensamblaje, y lógicamente al tener, digamos, todos estos factores, pueden producir muchísimo más en masa
reduciendo los costos de lo que es la producción. Entonces, es un modelo increíble porque realmente lograron, digamos, reducir los costos de los productos que venden, vender muchísimo más e incluso aumentar el margen, porque incluso la gente está dispuesta a pagar muchísimo más por cada uno de estos productos, ¿cierto? Y es increíble cómo después de lo que les comentaba del efecto dotación, después de que la persona como tal compra el mueble, ¿cierto? A X o Y precio, lo construye, lo arma y lo pone, digamos, en su hogar, le tiene incluso muchísimo más cariño que si hubiese comprado un mueble más costoso ya construido. Así que, bueno, ese creo que es un ejemplo muy, muy interesante y creo que también, o sea, creo que es cómo realmente se puede llegar a este nivel de desglose a partir de solamente el comentario de la broca de los 5 milímetros. Y si vemos, digamos, a nivel de comparativa, tiene mucho sentido el perfil de nuestro usuario o nuestro buyer persona que habíamos definido como tal para la broca de los 5 milímetros que hablábamos que era una persona que le interesa el orden, le interesa traer el orden en medio del caos, le interesa, digamos, tener ese sentido de satisfacción de construir por sí mismo o por sí misma las cosas, le interesa también la validación de terceros en cuanto a podemos decir, yo mismo hice esto y poder decir, digamos, a estas terceras personas que es una persona como tal que se puede hacer cargo de las cosas. Y vemos cómo esto conecta directamente con el perfil de usuario que tiene IKEA como tal. Así que bueno, les quería traer este ejemplo el día de hoy. También un punto muy importante que puedo traer de todo este análisis y que es, digamos, parte del 101 del marketing, es que las personas realmente no tomamos decisiones racionales. Podemos decir, digamos, en contraste con los ejemplos que estábamos trayendo, primero, el atribuirle más valor y darle, digamos, tenerle más cariño, más aprecio a un objeto que yo mismo construí versus otro objeto que construyó otra persona, eso ya de por sí es algo que no es completamente racional. Así que creo que algo muy importante que deben tener en cuenta todos los marketers y todas las personas que se dediquen a esta parte de marketing es que no podemos asumir que las personas van a actuar de forma racional. Y lo que generalmente sucede es que las personas actúan de forma irracional, sobre todo basándose en las necesidades de ese momento o ese contexto en específico. Y ese es un error que veo que cometen muchísimas personas en cuanto a eso. Esperar primero que las personas actúen de forma racional o segundo que actúen de forma, digamos, que tomen decisiones en base a la información que tú posees y al contexto que tú tienes en ese momento. Y hay que entender realmente cuáles son las necesidades de las personas, el contexto de la persona y poder, digamos, identificar cuáles son las decisiones que van a tomar las personas en cuanto a eso. Generalmente las personas en esta situación incluso ignoran la información que tienen a la mano, que digamos les va en contra de lo que ellos desean en ese momento y siempre o generalmente se enfocan en los beneficios a corto plazo. Así que bueno, para resumir este punto, no podemos asumir que las personas van a tomar decisiones racionales y de hecho les traigo una anécdota también bastante interesante que leí en un libro que también hace parte de todo lo que estamos comentando el día de hoy y también hace referencia al sesgo psicológico del efecto de dotación. Bueno, resulta que hay un señor que tiene un trabajo donde gana un buen salario, digamos es un director de una empresa, un gerente o bueno, es una persona que se gana bastante bien la vida, pero es una persona que conectando con lo que habíamos hablado, tiene este perfil conductual en cuanto a que le gusta organizar su casa, que le gusta hacer las cosas por sí mismo, que le gusta la validación de terceros en cuanto a cómo él se puede encargar de las cosas por sí mismo. Así que bueno, ahí vamos conectando los puntos en cuanto a nuestro buyer persona del día de hoy. Y bueno, este señor tiene una casa en la cual también tiene un jardín, ¿cierto? Este jardín es, digamos, significativamente grande, así que requiere, digamos, un esfuerzo para poderlo mantener en óptimas condiciones. Pues bien, resulta que el señor, en este caso, digamos, don José, un domingo cualquiera, toma la decisión o prefiere realmente ir por sí mismo y encargarse de lo que es, digamos, el mantenimiento del jardín, ¿cierto? Él va por sí mismo y se encarga de organizar las flores, organizar la mala hierba, podar, digamos, regar las plantas y todo esto. Y él realmente se siente muy orgulloso, tanto que posteriormente va a tener una conversación con sus amigos, con los amigos de la zona y les dice,
mira, yo hoy me encargué por completo de lo que es, digamos, el mantenimiento y la organización de mi jardín y únicamente me llevó, digamos, en este caso, 3 horas. Eso quiere decir que don José, en este caso, prefirió dedicar, digamos, la tarde de su domingo, 3 horas de su domingo, a organizar el jardín por sí mismo. Hasta aquí, todo perfecto. Ahora vamos a ver cómo entra a jugar esa parte de que las personas no toman decisiones racionales y cómo podemos entender este perfil de usuario. Entonces supongamos que el amigo en ese caso le dice, mira, yo tengo una persona que viene y me arregla el jardín por $10 la hora, o sea, digamos $30 en total, solo por poner, digamos, un valor estimado. Entonces en este caso don José, súper orgulloso, dice, claro, yo me acabo de ahorrar $30 y lo hice por mí mismo y quedó incluso mejor de lo que lo hubiese hecho cualquier otra persona. Entonces en ese momento el amigo le dice, bueno, ¿qué te parece si el próximo domingo yo te pago los $30 y tú vienes y arreglas mi jardín, que te va a llevar también aproximadamente 3 horas? ¿Qué crees que diría don José en este caso? Desde luego que no. En ningún momento don José tomaría la decisión de ir y arreglar o trabajar arreglando el jardín de otra persona por $30, sacrificando otras 3 horas de su domingo, ¿cierto? Porque estamos hablando de que don José es una persona que en semana está muy ocupado, tiene su trabajo y bueno, realmente destinó el tiempo para arreglar su propio jardín, o destina el tiempo del domingo para arreglar únicamente su propio jardín. Ahora, ¿por qué creemos que don José toma esta decisión? Es básicamente porque entra en acción de nuevo lo que es el efecto dotación y don José en este caso le da muchísimo más valor a su propio dinero, a sus propios $30 por sobre encima de los $30 de su amigo o de la otra persona. Entonces en este caso don José prefiere ahorrarse los $30 suyos que ya posee, que son de él y que en este caso les atribuye muchísimo más valor que ir a trabajar a otra persona y ganarse $30 sacrificando 3 horas de su tiempo. Así que bueno, esa es una anécdota que, como les comento, me leí en un libro que me pareció súper interesante y creo que es una forma bastante clara de explicar lo que es el efecto dotación y de cómo las personas no toman decisiones racionales a la hora de hacer compras o en general, y cómo nosotros como marketers o como profesionales que nos dedicamos al marketing tenemos que entender eso y no podemos asumir que las personas generalmente se van a comportar de forma racional o peor aún que se van a comportar de forma racional, entre comillas, en cuanto a lo que nosotros consideramos que es racional, incluso dentro de nuestra propia forma de ver las cosas, digamos, irracional. Así que para cerrar todo esto y digamos cuando hablamos de ir a venderle un producto a una persona, de cuando perfilamos en este caso a don José como nuestro buyer persona y en vez de ofrecerle un servicio de mantenimiento del jardín, le ofrecemos digamos herramientas para que lo haga él mismo en cuanto al mantenimiento del jardín. Creo que este es el principal aprendizaje que tenemos, es que siempre que hagamos una campaña publicitaria, cuando ofrezcamos un producto, tengamos en cuenta que, y eso sale del libro de Seth Godin, Eso es Marketing, siempre que una persona adquiere un producto o un servicio, para esa persona, esa transacción o el haber adquirido ese producto o ese servicio fue una ganga. Y eso se debe es porque, de nuevo, conectando con la parte del efecto dotación, que le atribuimos muchísimo más valor a las cosas por el hecho de pertenecernos, esto también, lógicamente, digamos, aquí cabe lo que es el dinero. Entonces, si yo te voy a comprar a ti, por ejemplo, un producto, un servicio o cualquier cosa, significa que yo debo percibir que eso es una ganga. Significa que yo como usuario o cualquier persona como usuario, al hacer esa transacción, está diciendo que te voy a dar mi dinero por algo que yo considero que es de muchísimo más valor para mí. Es de muchísimo más valor que ese dinero que ya poseo. Y realmente, cuando una persona, digamos, cuando no hay lealtad o fidelización de los clientes, es cuando ese valor que percibe la persona después de haber recibido el producto o servicio es muchísimo menor de lo que había esperado como tal la persona. Y eso aún más cuando decimos que la persona está entregando su propio dinero. Así que quería cerrar con este punto porque creo que esta parte, o considero que esta parte de realmente ser éticos en cuanto a los productos que vendemos, a cómo vendemos los productos, a cómo, digamos, expresamos la promesa de nuestros productos, los beneficios de nuestros productos, es muy importante, ya que
Cuando sucede, digamos, esta decepción en cuanto a las personas que esperaban cierto nivel de valor y reciben un valor inferior y por eso se decepcionan y consideran que la transacción que hicieron ya no es una ganga, que ya no les convenía, es cuando realmente veo que las empresas, digamos, las empresas que tienen ese problema o ninguna empresa con ese problema va a ser realmente escalable. Para que una empresa realmente sea escalable y pueda perdurar en el tiempo como marca, necesita respetar esta dinámica, que las personas que adquieren sus productos o servicios realmente sigan percibiendo, digamos, el valor que estén recibiendo, sigan percibiendo que es muy superior al dinero que pagaron. Así que bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan de todos estos conceptos que hablamos el día de hoy. Hablamos de buyer persona, hablamos de la broca de los 5 milímetros y cómo entender la psicología del consumidor. Hablamos del efecto dotación y bueno, en fin, vamos a seguir tocando estos temas. Así que déjenme en los comentarios, por favor, cómo les pareció, qué otro tema les gustaría que hablemos en un próximo episodio. Y bueno, estamos disponibles en todas las plataformas. Estamos disponibles en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, estamos también en YouTube, así que les agradezco mucho que se suscriban, que lo compartan, porque eso ayuda bastante al podcast y nos vemos. Hasta la próxima.